Les saluda Paco Macías. La vida cultural de México y España ha estado fusionada desde finales de los años 30, cuando una gran cantidad de familias hispanas llegaron a nuestras costas huyendo de la guerra civil. En célebres barcos se exiliaron intelectuales y artistas que han contribuido favorablemente en el campo escénico. Hoy vamos a recordar a uno de aquellos refugiados a quien el mundo del arte conoció como Augusto Benedico, figura clave en el teatro y el cine. Además, trabajó en cerca de 40 telenovelas. Su voz era inconfundible. ¿Cómo olvidarlo en su papel de don Alberto Salvatierra en Los ricos también lloran? Su trayectoria como actor fue sorprendente a lo largo de 43 años. Augusto llegó en forma casual al medio artístico, en medio de una tertulia en un cafecito de Avenida Juárez, donde ya se codeaba con figuras como Luis Buñuel, Ofelia Guilmain, Luisa Alcoriza. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. España fue la cuna de Augusto Pérez Lías. El destino le hizo nacer el 20 de diciembre de 1909 en la calle Mar, en la población alicantina de Pego. Como en muchas familias de pegolinos, nada presagiaba el futuro de aquel niño, que a los 4 años de edad se trasladó con su familia a Canarias, porque allá enviaron a su padre, el juez José Pérez Martínez. Más tarde, la familia Pérez Lías se afincó en Barcelona, donde Augusto cursó el bachillerato y la carrera de Derecho, de la que se graduó en 1936. Fue un alumno brillante. En esa ciudad ejerció la abogacía. Se casó muy joven con quien fue el único y gran amor de su vida, María Pascual Casaesteva. Tuvieron 2 hijos, Rafael y Alejandro. Pero el destino los separó brevemente de su familia. Y es que Augusto se fue a la guerra. En ese tiempo era capitán jurídico del Ejército Republicano del Ebro. Juntos de nuevo, los esposos pasaron la frontera de los Pirineos y tuvieron que refugiarse en alguno de los campamentos preparados para aquellos españoles concentrados en Francia, según consta en archivos de los pegolinos exiliados. Eran tiempos aciagos. La guerra hizo buscar nuevos destinos a miles de familias españolas al otro lado del Atlántico, en un trayecto que duraba más de 18 días. En julio de 1939, Augusto se embarcó como refugiado con su esposa y sus hijos a bordo del Mexique, célebre barco conocido como de la Libertad, porque evacuaba a refugiados y víctimas de la guerra. Augusto desembarcó en Veracruz. Los primeros años de exilio fueron muy duros para el matrimonio Pérez. Augusto no podía ejercer la abogacía en México y comenzó a trabajar de todo. El destierro lo obligó a reinventarse. Lo mismo vendía trajes en una sastrería de La Lagunilla o era visitador de una empresa farmacéutica. Mientras tanto, su esposa ayudaba trabajando en salones de belleza. En 1945, Augusto obtuvo la nacionalidad mexicana. Su incursión en el mundo del arte fue casual. Resulta que en aquella época había un legendario restaurantito en la Avenida Juárez
llamado Café el Papagayo, donde exiliados españoles armaban ricas tertulias por las tardes. En una de esas reuniones, Augusto conoció a gente que trabajaba para la cultura en México, como los directores de cine Luis Alcoriza y Luis Buñuel, así como el escritor y periodista Paco Ignacio Tabo, la actriz Ofelia Guilmain o el dramaturgo Cipriano Rivas Cherif, quien era un director español que llegó a México recién liberado de la cárcel franquista. Rivas Cherif quería formar un pequeño teatro de aficionados en el Hotel La Posada del Sol, enclavado en la colonia Doctores, y donde, por cierto, se han tejido muchas leyendas, pues se dice que es uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. El caso es que aquel hombre de teatro se quejaba de no encontrar el personaje principal para escenificar la obra Esquina Peligrosa. De pura puntada, Augusto se aventó al ruedo y le dijo: «Pruébeme. Si no doy el ancho, no pierdo nada». Al director le hizo gracia aquel desafío y le tomó la palabra al ver que tenía el tipo ideal para realizar ese papel. Augusto ya tenía alguna idea acerca de las tablas, porque en Barcelona se había iniciado en el teatro estudiantil. Así que, con libreto en mano, memorizó la obra y logró una actuación brillante. A los pocos días de iniciarse la temporada, renunció a su empleo para entregarse de lleno a la actuación el 9 de septiembre de 1948. Conforme iba entrando en el mundo del teatro, Augusto pensó en cambiar su apellido Pérez por otro más artístico y escogió el de Benedico, que en latín significa bien dicho. Y es que por la línea paterna a su abuelo le llamaban Augusto Pérez Benedico. De esa manera, y sin ningún aprendizaje ni escuelas especializadas, nacía un primer actor que haría historia en el teatro mexicano. Augusto Benedico hizo decenas de obras dramáticas. Perteneció al elenco permanente de la Compañía Nacional de Teatro de Limba. Actualmente, el nombre de Augusto Benedico representa un galardón que el mundo del teatro mexicano entrega como premio anual a la mejor revelación masculina. El cine lo llamó en 1948. En su filmografía se tiene registro de 71 películas, apareciendo por primera vez en La Venenosa, protagonizada por Armando Calvo, Gloria Marín y Rafael Alcaide. Entre sus trabajos más selectos se recuerdan cintas como El Ángel Exterminador, Tú y mis hijos, Pedro Páramo, Remolino de Pasiones. Vistió a la medida todos sus personajes, caracterizó a muchos sacerdotes. Además, durante la década cincuentera, Augusto incursionó como argumentista de 2 films, Siete Pecados y Confidencias Matrimoniales, realizadas por el director José Díaz Morales. A finales de los años 50, comenzó su actividad en el doblaje de voz. Participó en famosas series como Hechizada, El Túnel del Tiempo, Los Intocables, Los Locos Adams o La Familia Monster. Augusto Benedico fue uno de los histriones más recordados en las telenovelas, a las que llegó en 1958 a través de Senda Prohibida.
Participó en 38 melodramas. Saltó a la fama con su personaje de Alberto Salvatierra en Los ricos también lloran. Obtuvo tremenda popularidad en su natal España, interpretando maravillosamente al padre de Rogelio Guerra. Hoy todavía se recuerdan con nostalgia esos personajes, como a la bellísima Verónica Castro. En 1986, Augusto Benedico recibió la medalla Virginia Fábregas de la ANDA por sus 25 años sobre el escenario. La herencia del actor y su esposa María han sido dos eminentes hijos. Por un lado, Rafael Pérez Pascual, reconocido científico que llegó a ser director de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por otra parte, Alejandro Augusto es ingeniero y con maestría en economía. Además, fue director del Colegio Madrid de México, fundado por los republicanos españoles en 1941. El teatro vio nacer artísticamente a Augusto Benedico y el escenario lo vio morir. Trabajó hasta su último día. Falleció el 19 de enero de 1992 durante la temporada de la obra Ante varias esfinges, presentada en el Teatro Casa de la Paz. Augusto realizaba una actuación breve, pero sobria, interpretando el papel del abuelo Marcos, un hombre a las puertas de la muerte, lacónico y fatigado. Su propia muerte rondaba cerca y prácticamente lo sorprendió tras bambalinas. Una grave dolencia pulmonar arrojó el documento mortuorio. Su última actuación en televisión fue en la telenovela Destinos, que no terminó. Así se cierra la semblanza de uno de tantos españoles exiliados en México. El pueblo de Pego ha dedicado una avenida con su nombre, y en el mundo del espectáculo el telón cayó, dejando tras de sí la figura inmortal del gran Augusto Benedico. La historia de Augusto Benedico es de sobra conocida en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Toda su carrera profesional la realizó en el medio artístico de México, país que lo consagró como un primer actor. Recordemos en nuestra galería a otras de las luminarias con quienes compartió su brillante trabajo. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.